En esta presentación voy a hacer una ilustración de algunos masones a través de las estampillas postales, que aportaron grandes logros a la humanidad en lo social, en lo científico, en lo cultural, en lo tecnológico y en lo económico. El año pasado iniciamos y continuamos con la celebración de los 25 años de la respetable logia Géminis número 45. Me vinculé realizando la exposición Recorrido por la Luz Universal, con el fin de dar a conocer la simbología masónica. También participé en Esfilbo 2019 para el bicentenario de la independencia de Colombia y expuse los 44 presidentes masones que hay en Colombia y tuve la colaboración de la Gran Logia de Colombia y el Club Filatélico de Bogotá. Asistieron algunos medios y comenté que tenía como proyecto presentar una exposición de 1000 personajes masónicos. Y oh sorpresa, lo único que difundieron en los medios fue el proyecto de exposición como un hecho realizado. Hay mucho interés en saber qué personajes masónicos realizaron aportes a la humanidad y lo publicaron en varios medios nacionales e internacionales. Hoy solo vamos a dar a conocer las obras de algunos personajes como lo comenté, pero antes quisiera entrar en antecedentes históricos de la filatelia. ¿Cómo empezó? Les pregunto a los menores de 40 años. ¿Quiénes escribieron o recibieron una carta? Los masones, Louis Berlioz, compositor francés, le decían una carta a Franz Liszt, otro compositor. Qué feliz me hace conversar contigo esta noche. Muchas personas aprendieron a escribir expresamente con el propósito de escribir sus propias cartas, que era la única forma de recibir noticias de sus seres queridos. Las cartas escritas a mano prácticamente ya desaparecieron. Hasta se nos está olvidando escribir. Es una realidad actual. Antes de 1840, las cartas no tenían estampillas ni sobres y se pagaban al recibirlas. Para evitar que el contenido de las cartas fuera leído por otras personas, eran selladas usando una cera de color o lacre con el escudo o emblema de la persona que enviaba la carta y eran entregadas por un mensajero o un jinete. Como muchas personas no pagaban las cartas al recibirlas, en 1835 el profesor Roland Hill decidió crear la forma de pagarlas antes de ser enviada. Propuso una estampilla que debía ser marcada con un sello que impidiera su doble uso, como un recibo de pago. Las autoridades de Gran Bretaña acataron la idea de Roland Hill y en 1840 se realizó el lanzamiento del primer sello postal de la historia, el Penny Black, emisión realizada con los grabados y planchas de acero fabricados por Jacob Perkins, masón iniciado en la Logia de San Pedro, en Massachusetts. Perkins además tuvo 21 patentes americanas y 19 patentes inglesas. Imprimió billetes para muchos bancos. Se le conoce como el padre de la refrigeración. Fue elegido miembro de la Academia Americana de las Artes y Ciencias en 1813. La aceptación del primer sello fue avalada por la reina Victoria, que era la tatarabuela de la reina Isabel. Obtuvo el trono desde la muerte de su tío paterno, el rey William IV. La historia de la masonería en Inglaterra existe desde mucho antes de la creación de la Gran Logia Unida en 1717. Jacobo I, rey de Inglaterra, de 1603 a 1625, fue iniciado masón en 1601. La masonería inglesa siempre ha estado presidida y dirigida por un miembro de la familia real. Con la creación del primer sello postal,
se creó la Real Sociedad Filatélica de Londres, la más antigua del mundo, fundada en 1869. El rey Eduardo VII, bisabuelo de la reina, gran maestro de la Gran Logia Unida, fue iniciado en Estocolmo en 1868 por el rey de Suecia, Carlos XV. Tenía una gran colección de estampillas que se la dio al príncipe Jorge. Se conoció como la colección filatélica real y fue nombrado presidente de la Real Sociedad Filatélica, cargo que mantuvo hasta ser el rey Jorge V. Lo sucedió después Eduardo VIII. Recuerden que él abdicó al casarse con la americana y 2 veces divorciadas Wallis Simpson. Era el gran maestro de la Gran Logia Unida. Jorge VI, padre de la reina Isabel, otro gran filatelista, continuó ampliando la colección real. Voy a detenerme un poco con la estampilla llamada La Victoria de 1946. El rey Jorge VI y el grabador Reynold Stone la realizaron llena de simbolismo masónico. Voy a explicarlos. La cabeza del rey va dirigida hacia el oriente, con los ojos fijos en la paloma, que lleva una rama de olivo que representa la paz y la guía en el camino a seguir. La escuadra de al compás en segundo grado y una espátula y ladrillos, el signo de un maestro esparciendo el cemento que une la humanidad con el amor fraternal. En la estampilla las imágenes aparecen en blanco. Es el color de la pureza. El púrpura, el color de la divinidad. Las 3 ilustraciones acopladas están rodeadas por una cinta enrollada formada por 5 figuras de 3 y la posición de los textos representan 2 grandes columnas. Por su nombre e intención, el sello programaba la victoria sobre el mal, pero por su apariencia expresaba compasión y esperanza. Parte de la colección real es exhibida todos los septiembre por la Real Sociedad Filatélica. El sobre es un homenaje a la reina Isabel por su participación en muchas causas masónicas que tuvo con su hijo, el rey Jorge VI. En 1933, el rey Jorge V y la reina María inauguraron y concedieron el permiso para llevar el nombre de Hospital Real Masónico. Proyecto realizado por una logia de Londres. Lastimosamente, fue liquidado en 2018 por sus innumerables deudas superiores a 15 millones de libras. 8 años después de la emisión de la primera estampilla, William Perot emitió en Bermudas su propia estampilla para frustrar a los estafadores que no pagaban. Perot era el director de correos de Hamilton durante más de 40 años. Hoy en día, estas estampillas que se conocen como Perot provisionales son muy apreciadas por los coleccionistas y alcanzan los $100,000 en el mercado internacional. Solo sobreviven 11 estampillas. 3 son propiedad de la reina Isabel. El conde de La Valette dirigió el servicio postal francés entre 1804 y 1814. Era el responsable de la censura del servicio postal. Las cartas de personas sospechosas eran abiertas y leídas antes de ser reenviadas a su destino. El servicio Pony Express era un correo rápido para entregar las cartas. Cruzaban desde Missouri hasta California, más de 2.600 kilómetros. Las cartas se llevaban a caballo a lo largo de praderas, planicies, desiertos y montañas. Redujo el tiempo a 10 días, desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico.
Los fundadores del servicio fueron Alexander Mayor y William Russell. Ahora, William Cody, que era un explorador, cazador de bisontes y showman, conocido popularmente como Buffalo Bill, a los 14 años fue uno de sus jinetes. Ahora, James Moynes, periodista filatélico, reconocido como el primer comerciante de sellos para coleccionistas, en 1862 publicó el manual y el catálogo de estampillas. Aquí vemos los carteros ya bien uniformados y bien elegantes. Otra forma de recibir las cartas era con el famoso casillero o apartado postal. En Bogotá teníamos que ir al edificio de Avianca, por lo general todos los días, a ver si llegó la carta de la novia o la confirmación del puesto que estaba solicitando. Era muy emocionante para los que vivimos esa época, se parece al día de hoy. En 1880 había más de 25,000 coleccionistas de estampillas en los Estados Unidos. Y en 1886 crearon la Asociación Filatélica Americana Roosevelt, un gran masón y un gran filatelista. Ahora revisemos las otras obras masónicas creadas en lo social. La Cruz Roja, fundada en 1863 por el Comité de los Cinco, liderado por Henry Dunant. Todos pertenecieron a la Sociedad Ginebrina de la Utilidad Pública de la masonería suiza. Dunant, hombre de negocios, filántropo y activista de la causa humanitaria, dedicó su vida y su fortuna a conseguir la manera de mitigar la crueldad de la guerra. En 1903, la Facultad de Medicina de la Universidad de Heidelberg le concedió el doctorado honoris causa. Murió a los 82 años después de recibir el primer premio de la paz en 1901, conjuntamente con el querido hermano masón Frederick Passy, fundador y presidente de la Liga Internacional y Permanente de la Paz. Nunca gastó de ese dinero y en su testamento donó parte para asegurar una cama disponible para una persona pobre de la región en la residencia donde pasó sus últimos días. Dejó algún dinero a amigos y organizaciones de caridad en Noruega y en Suiza. Dunant también inventó el actual botiquín de primeros auxilios. El Día Internacional del Socorrista se celebra el 24 de junio, coincidiendo con el Día Internacional de la Masonería. Clara Barton, denominada como el ángel del campo de batalla en la Guerra Civil, fue la fundadora de la Cruz Roja Americana en 1881. Trabajó como secretaria en la Oficina de Patentes de Washington y fue despedida por su defensa pública de la abolición de la esclavitud. Hija del capitán Stephen Barton, que era un maestro masón. Antes de su muerte, le había obsequiado un emblema masónico de oro para que lo usara en su memoria para tener suerte y protección. Llevó ese emblema durante toda la Guerra Civil. Fue iniciada en las Estrellas de Oriente por Rob Morris, fundador de la orden. Y justo después de la iniciación, ella dijo: mi padre era masón, para él era una adoración, y por el amor y el honor que le tengo, me alegro de estar conectada con algo como esto. La Orden de Estrellas de Oriente está considerada como la organización masónica más extendida en el mundo. Rob Morris fue coronado como poeta laureado de la masonería. Entregó la autoridad de las Estrellas de Oriente a Robert McCoy, escritor, fundador de la compañía más grande en publicaciones y suministros masónicos, McCoy. Antoine de Page, médico, fundador de la Cruz Roja y del movimiento Scout de Bélgica. Y Guillermo Rawson fue un médico fundador de la Cruz Roja de Argentina, ministro del Interior durante la presidencia del querido hermano masón Bartolomé Mitre, gran maestro de Argentina.
Los masones Walter Fleming, médico, y William Florence, actor, fueron los fundadores de los Crainers, anteriormente conocida como la antigua Orden Árabe de los Nobles del Santuario Místico. Es una sociedad masónica establecida en 1870 y tiene su sede en Tampa, Florida. Es bien conocida por los hospitales Crainers. Su misión era de mejorar la vida de los niños y la de sus familias. Han tratado 1.400.000 niños desde 1922 en 23 hospitales. El año pasado invirtieron $38 millones en investigación. Paul Harris, con el propósito de enfocar el servicio humanitario como una extensión de la masonería, fundó el Club Rotario. El nombre inicial era Rotario, por la costumbre de celebrar las reuniones de forma rotativa. Tuvo que mentir u omitir su vinculación con la masonería, o los rotarios no existirían por la persecución masónica de aquellos años. En 1922 fue acusada en Rusia de infiltrar a la pequeña burguesía y fue eliminada como institución. En 1924, Mussolini en Italia hizo lo mismo. En el 36, Franco decretó y persiguió a los francmasones y cerró todas las logias. Y en el 37, Hitler, por su parte, persiguió a todos los masones, llevando a muchos a los campos de concentración. En Londres, desde 1920, existe una logia masónica reservada exclusivamente para rotarios masones, y cuyo gran maestro es el príncipe esposo de la reina Isabel, Felipe de Edimburgo. Su lema: dar de sí antes de pensar en sí. Se beneficia más quien mejor sirve. Robert Baden-Powell fundó a los Boy Scouts. Buscaba el desarrollo físico, espiritual, mental de los jóvenes para que llegaran a ser buenos ciudadanos. Su lema: intenten dejar este mundo mejor de cómo lo encontraron. En 1909, el rey Eduardo VII nos nombró caballero, dándole el título de Sir. El rey Jorge V le concedió el título de nobleza, con lo cual se convierte en Lord Baden-Powell, primer barón de Gilwell. En 1937, Jorge VI le otorgó la Orden al Mérito, y en La Haya recibió el premio Wattler para la Paz. Charles Warren colaboró a Robert Baden-Powell en su fundación Scouts. Ocupó el más alto cargo de la Policía Metropolitana Británica. William Boyce conoció el escultismo en su primera expedición en 1909, cuando se perdió en la densa niebla de Londres y fue guiado a su destino por un joven scout. Boyce quiso recompensarlo. Le contestó diciéndole que él simplemente estaba haciendo su deber como scout. Se interesó por el movimiento y a su regreso a los Estados Unidos fundó Boy Scout de América y los Lone Scouts de América. Fue distinguido con el premio Búfalo de Plata. Daniel Bert, fundador en 1905 de los hijos de Daniel Boone, y en 1910 lo fusionó con los Boy Scouts de América. También fue distinguido con la insignia de el Águila de Oro. Un grupo de empresarios masones de Detroit, Michigan, fundaron la organización benevolente Orden de Hermanos de la Logia Suprema, y luego cambiaron su nombre a Kiwanis un año después. Este club ayuda a los niños a desarrollarse, a prosperar y crecer. Permite que las comunidades mejoren el mundo, produciendo un cambio duradero en la vida de los niños. Ahora el empresario Melvin Jones le dijo a los socios de su club que deberían ir más allá de los asuntos comerciales y dedicarse
a mejorar sus comunidades y el mundo entero. Y en 1917 fundaron el Club de Leones. Los leones son reconocidos internacionalmente por sus servicios a los ciegos y discapacitados visuales. Recolectan más de 5 millones de pares de anteojos cada año para su distribución en países en vías de desarrollo. Frank Land, fundador de la Orden de Molay en 1919, es una organización fraternal para jóvenes de 12 a 21 años. Se desempeñó como potentado imperial de los Kleiners. Todos los miembros de Demolay Internacional aprenden sobre Land a través del libro Hola Papá. Otras organizaciones con filosofía masónica fue la creación de la Sociedad de las Naciones, impulsadas por el masón y presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. El nombre de Naciones Unidas fue acuñado por Franklin Delano Roosevelt en 1942. En plena Segunda Guerra Mundial, cuando 26 representantes de naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, su mayoría de los presidentes eran masones. Colombia estaba gobernado por los masones Eduardo Santos Montejo y Alberto Lleras Camargo. Otras instituciones fundadas o motivadas por masones fueron los Juegos Olímpicos, UNICEF. Tienen el mismo ideario en el que está basada la masonería universal, es decir, la fraternidad de los pueblos por encima de las razas, de las naciones y creencias religiosas, el pacifismo a ultranza, la universalidad y defensa de los derechos del hombre. En el campo de la medicina está Samuel Hahnemann, inventor de la homeopatía, un sistema de medicina alternativa. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, miembro distinguido de la francmasonería judía, logia Hijos de la Alianza. Carl Jung, médico psiquiatra suizo, colaborador en sus comienzos de Sigmund Freud, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, fundador de la Escuela de Psicología Analítica, su abuelo, gran maestro de los francmasones suizos. Jules Bordet, Nobel de Medicina 1919, por sus hallazgos de la capacidad bactericida del suero en la sangre de los mamíferos y ligazón en el complejo antígeno-anticuerpo, descubridor del bacilo que produce la tosferina y desarrolló su vacuna. John Boyd, Nobel de Paz en 1949, por las investigaciones científicas en el campo de la nutrición y su trabajo con la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, de las Naciones Unidas. Donó la totalidad del premio a diversas organizaciones pacifistas. Santiago Ramón y Cajal, Nobel de Medicina 1906. Trabajo sobre el sistema nervioso, pionero en la descripción de las 10 sinapsis que componen la retina, padre de la neurociencia. Francisco Jordá, pionero de la hemoterapia. En 1936 creó el primer servicio de transfusión en el mundo. Dominique Larrey creó el transporte por ambulancia, con los triaje en los campos de batalla, método de selección y clasificación de pacientes, empleado en la enfermería y la medicina de emergencias y de los desastres, actualmente usado en las clínicas. Andrew Steele, considerado el padre de la osteopatía, un tipo de medicina alternativa que enfatiza la manipulación física del tejido muscular y óseo. Charles Ricketts, Nobel de Medicina 1913, por sus investigaciones sobre los sueros e inventor de la palabra anafilaxia, para designar la sensibilidad desarrollada por un organismo después de recibir una inyección parenteral.
Alexander Fleming, Nobel de Medicina 1945, descubrió la lisozima y en el 28 la penicilina. Hopkins, Nobel de Medicina 1929, descubrió el papel de las vitaminas en 1892. Descubrió métodos para apreciar cuantitativamente el ácido úrico de la orina. Edward Jenner, padre de la inmunología, descubrió la vacuna contra la viruela. Su trabajo ha salvado más vidas que el trabajo de cualquier hombre. Zamenhof, creador del idioma Esperanto, fue nominado 12 veces para el Premio Nobel de Paz. Charles y William Mayo, los hermanos fundadores de la Clínica Mayo, hoy una escuela de medicina. Ahora en el campo de la física está Isaac Newton, demostró las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra, considerado como el científico más grande de todos los tiempos. Y el padre de la masonería especulativa, ayudó a fundar la Logia de Inglaterra en 1717. Frank Gesner, su obra pionera, la teoría de las ondas de agua, llamada onda de Gesner, la solución de onda trocoidal para ondas de agua periódicas, pionero del transporte ferroviario, construyó la primera línea ferroviaria en Europa continental, fundador de la Universidad Técnica Checa en Praga. Albert Michelson, Nobel de Física 1907, creó el interferómetro, un instrumento óptico que emplea la interferencia de las ondas de luz para medir con gran precisión longitudes de onda de la misma luz. Michalo Pupin desarrolló las comunicaciones telefónicas a través de líneas de hilo de cobre. Tuvo 24 patentes. Fue miembro fundador del Comité Asesor Nacional de Aeronáutica en 1915, que más tarde se convirtió en la NASA. Al final voy a dar unas reflexiones de este gran personaje. Albert Einstein, Nobel de Física 1921, por sus numerosas contribuciones a la física teórica y el efecto fotoeléctrico. Edward Appleton, Nobel de Física de 1947, por contribuciones al conocimiento de la ionosfera, lo que condujo al desarrollo del radar. El cráter lunar Appleton lleva este nombre en su honor. Enrico Fermi, Nobel de Física 1938, desarrolló el primer reactor nuclear, contribuyó al desarrollo de la teoría cuántica, la física nuclear, las partículas y de la mecánica estadística. Jack Kilby, Nobel de Física 2000, inventor del circuito integrado o microchip, la calculadora de mano y la impresora térmica. En el campo de la química está Berzelius, padre de la química moderna, ideó el sistema de notación química, descubrió el torio, el cerio y el selenio. Además fue el primero en aislar el circonio, el silicio y el titanio. Oswald, Nobel de Química 1909, por su trabajo en la catálisis, descubrió un procedimiento de preparación del ácido nítrico por oxidación del amoníaco, facilitando la producción masiva de fertilizantes y de explosivos en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Ideó un viscosímetro que se sigue utilizando para medir la viscosidad de las disoluciones. Marie Curie, Nobel de Física 1903 y Química 1911, fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades. Pionera en el campo de la radioactividad, descubrió 2 elementos, el polonio y el radio. Hermann Staudinger, Nobel de Química 1953, descubrió la relación que vincula
la viscosidad y el peso molecular. Ahora quiero mostrarles algunos emprendedores masones que fueron pioneros en la industria automovilística y aeronáutica. Ramson Olds fundó en 1897 las compañías de Oldsmobile y Olds Motors. Luego fue adquirida en 1908 por General Motors, manteniendo la marca Oldsmobile hasta el 2004, cuando el grupo la suprimió después de 107 años. Henry Ford, fundador de Ford Motor Company en 1899, padre de la fabricación en serie, un proceso revolucionario en la producción industrial, le dio un gran número de acciones a su fundación en 1936, con el único objetivo de promocionar el bienestar de la gente. George Hendry, pionero de la bicicleta, campeón nacional de ciclismo de ruedas altas. Fundó en 1901 las famosas motos Indian. En 1912 se había convertido en el mayor fabricante de motocicletas del mundo. Fue galardonado por la Gran Logia de Massachusetts con el premio al servicio distinguido. También fue un Skyner. Robert McLaughlin, fundador de Motor Car Company en 1907, produjo el McLaughlin Buick modelo F. Luego se convirtió en General Motors de Canadá. Su fundación donó 200 millones a organizaciones benéficas. Harry Stutz, fabricante autodidacta e innovador, fundó Stutz Motor Company en 1913. John Willis fundó Willis Overland Motor Company en 1909. Por un breve tiempo fue el segundo fabricante de automóviles más grande de los Estados Unidos, detrás de Ford. Andrés Citroën, fundador de Citroën en 1919, fue el primero en Europa en emplear la fabricación en serie. Sus innovaciones fueron el encendido eléctrico y la tracción delantera. Walter Chrysler inicialmente era el presidente de Buick Motors y también fue el vicepresidente de operaciones de General Motors. En 1925 fundó Chrysler, De Soto, Plymouth y compró a Dodge. Construyó un edificio en Nueva York de 77 pisos como sede de su empresa. En esa época fue el más alto del mundo. Entre 1925 y 1940 fabricó 8 millones de automóviles y tenía 80,000 empleados. Lawrence Hargrave, inventor y pionero aeronáutico. Sus trabajos inspiraron a Alexander Graham Bell para el comienzo de sus experimentos de la cometa tetraédrica. Rechazó patentar sus invenciones y su único interés era añadir sus experiencias al conocimiento humano. Ernesto Cortizos, pionero de la aviación comercial en Colombia y América Latina, cofundador y presidente de SCACTA 1919. Juan de la Cierva inventó el autogiro, aparato precursor del actual helicóptero. Fue piloto e ingeniero aeronáutico. Charles Smith realizó el primer vuelo a través del Océano Pacífico desde Estados Unidos hasta Australia en 1928. Y Narciso Monturiol, inventor del Ictíneo, fue un sumergible inicialmente con la finalidad de facilitar la pesca del coral, pionero de la navegación submarina mundial. Benjamin Franklin, considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, inventor del pararrayos, de los primeros catéteres urinarios flexibles para tratar los cálculos urinarios, los lentes bifocales, el odómetro, entre otros. Robert Fulton desarrolló el primer barco de vapor, patentó su diseño en 1809, diseñó el primer barco de guerra
impulsado a vapor. Lester White, inventor del semáforo eléctrico en 1912. Eddie Rickenbacker, diseñador de automóviles, pionero del transporte aéreo. George Cayley, primer científico de la aviación en 1799, descubrió que el aire que fluye por encima del ala fija y curvada crea una sustentación y una fuerza hacia arriba que hace que el ala se eleve. Charles Hayes, presidente de Chicago Motor Club, luego se convirtió en American Automobile Association. Ese es actualmente el AAA. Y también fundador de School Boy Patrol. Joseph y Jacques Montgolfier, hermanos franceses, inventores del globo aerostático. También inventaron la bomba de agua, el primer ariete hidráulico de acción automática. Jean Rossier, pionero de la aviación, realizó el primer vuelo libre tripulado de la historia en 1783, empleando el globo aerostático de los Montgolfier. James Watt y Matthew Boulton, empresarios, inventaron la máquina de vapor de agua, crearon la compañía Boulton Watt y establecieron una fundición dedicada a la fabricación de máquinas de vapor. En su honor se llamó Watt o vatios a la unidad de potencia eléctrica. Los agradecimientos al Club Filatélico Masónico de Gran Bretaña por la deferencia que tuvieron para conmigo en otorgarme el máster de filatelia masónica. Tengo varias reflexiones que quiero compartir. Después de la Segunda Guerra Mundial, el rey Jorge VI escribió: la masonería ha sido una de las influencias más importantes de mi vida. Además dijo: el mundo de hoy requiere regeneración espiritual y moral. No tengo ninguna duda. Después de muchos años como miembro de nuestra orden, la masonería puede desempeñar un papel muy importante en esta necesidad vital. Franklin Delano Roosevelt, cuando era niño, miraba las estampillas para el conocimiento del mundo y todos los días sacaba unas horas para su colección y lo utilizaba para relajarse. Y siempre decía: yo debo mi vida a mis aficiones, sobre todo a la colección de estampillas. Su hijo James decía: tengo recuerdos vividos de mi padre sentado en su escritorio cuando él tenía sus ratos libres con sus álbumes. Tenía una expresión de completa relajación y su rostro reflejaba un disfrute. Pupín, como lo vimos antes, era un inmigrante como casi todos nuestros ancestros. En 1925 citó en su autobiografía, después de la muerte de su padre, en 1874, de 16 años, decidió cancelar su educación en Praga debido a problemas económicos y trasladarse a Estados Unidos. Llegó con solo 5 centavos, un joven inmigrante como yo. Entonces no comienza su carrera hasta que no ha gastado todo el dinero que ha traído consigo. Traje 5 centavos e inmediatamente los gasté en un trozo de pastel de ciruela, que resultó ser un falso pastel de ciruelas. No contenía nada más que huesos de ciruelas pasas. Si hubiera traído $500, me habría costado un poco más gastarlos, sobre todo en cosas falsas. Pero la lucha que me esperaba habría sido la misma en todos los casos. No es un impedimento para un niño inmigrante aterrizar aquí sin un centavo. No es una desventaja para ningún niño quedarse sin un centavo cuando emprende una carrera independiente, siempre que tenga la energía para soportar las dificultades que puedan depararle. Siempre recordaba las palabras de su madre que le decía: muchacho, si quieres salir al mundo del que tanto oyes en las reuniones del barrio,
debes procurarte otro par de ojos, los ojos de la lectura y los ojos de la escritura. Hay tanto conocimiento y aprendizaje maravillosos en el mundo que no puede obtener a menos que sepa leer y escribir. El conocimiento es la escalera de oro por la que subimos al cielo. El conocimiento es la luz que ilumina nuestro camino a través de esta vida y conduce a una vida futura de gloria eterna. Según su voluntad, Pupín fue enterrado en el cementerio masónico. Nuestro querido hermano Albert Pike decía: lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros. Lo que hacemos por los demás y por el mundo permanece y es inmortal. La mayoría de los personajes venían de familias con muchas limitaciones económicas, pero eran visionarios, emprendedores, que no se rendían. Me recuerda a mi padre, un campesino que llegó a mi pueblo, Anserma Caldas, adolescente, con solo primero de primaria, vendiendo dulces en la calle. Alcanzó, con la ayuda de mi madre, criar 9 hijos y lograron tener la ferretería más grande e importante de la región, y todavía existe después de 70 años. En mi caso, llegué a la capital en las mismas condiciones y, graduándome en la Universidad de la Vida, pude lograr todos mis sueños a pesar de tantas adversidades. El querido hermano Walt Disney decía: toda la adversidad que he tenido en mi vida, todos mis problemas y obstáculos me han fortalecido. Queridos hermanos, el reto es que construyamos la historia del futuro. Muchas gracias.